Luego de haber visto la escritura de símbolos dentro de lo que es la escritura en texto de línea simple como el de multilínea, nos estaría eh, quedando en este aspecto comentar que cuando ingresamos a la escritura en líneas múltiples o el multiline text, si estamos empleando este botón, simplemente basta con hacer un clic acá para que se habilite ya el cursor con las tres letras que nos van a permitir a partir de ahí generar la ventana donde vamos a escribir. Ahora, esto que también lo podemos ingresar por teclado simplemente ingresando la letra T, nos va a permitir que podamos abrir esta ventana, como decíamos recién, y al confirmar podemos apreciar que hay un cambio en la cinta de opciones. Fíjense arriba, la cinta de opciones ha cambiado a este otro aspecto. Entonces, esto nos está mostrando una serie de alternativas entre las cuales tenemos a este panel que es el de estilos. Recordemos que la cinta de opciones es toda esta porción del cuadro de diálogo que tenemos acá y que podemos ahí subdividir las diferentes partes. Fíjense que acá tenemos la posibilidad de distinguir como editor de texto a este cambio que se ha producido. Es una solapa que no estaba, sino hasta ahora que he confirmado la esquina opuesta. Veamos en particular esta parte que corresponde al panel de estilos. Fíjense que acá tenemos un botón grande que es el que se refiere al estilo de texto y nosotros al hacer un clic acá podemos observar tres estilos. El primero y el tercero que son los que normalmente están presentes en un archivo nuevo. Y el que hemos creado nosotros, que le hemos denominado apellido y que tiene el tipo de letra, el roman S, como tipo de letra empleado. Nosotros podemos desde acá cambiar a cualquiera de estos otros estilos presentes. Es decir que podríamos escribir, por ejemplo, dibujo y tener de esta manera el texto escrito con el aspecto del tipo, con el estilo estándar y que tiene el tipo justamente de letra tipo TXT. Si nosotros quisiésemos ahora emplear el estilo que hemos seleccionado, o mejor dicho, que hemos creado, entonces fíjense, automáticamente queda corregido ese tipo o ese texto escrito recién. Y a partir de ahí, de hecho, todo lo que vamos a ir escribiendo va a tener ese mismo estilo. Una particularidad es que también acá aparece un botón que es el que nos va a permitir activar el modo anotativo dentro de lo que es el texto escrito, y eso significa que aunque el estilo que hayamos seleccionado no sea del tipo anotativo, lo podemos todavía habilitar desde este botón. Solamente que en este caso se estaría generando un subestilo a partir del estilo creado. Nosotros no lo vamos a emplear en nuestros casos, pero ese botón es lo que permite justamente hacerlo anotativo o no al texto que estamos escribiendo. No es recomendable hacer los cambios, pero bueno, está presente acá como una salvedad, digamos, que podríamos estar necesitando en alguna parte de nuestro trabajo. Lo que sigue más abajo es la posibilidad de modificar la altura. Si nosotros desplegamos acá, aparece solamente la altura de 14, que es el que habíamos nosotros
definido para escribir nuestros textos anteriormente. Pero también podemos hacer desde acá una modificación, por ejemplo, para pasar a la altura de 10, que es otra altura normalizada. Lo escribimos ahí, damos Enter, y a partir de ahí, entonces, podemos empezar a escribir nuestros textos con esa altura de texto. Si nosotros empleamos ahora o continuamos, por ejemplo, con este texto por computadora, queda visible de que tenemos realmente una variación en la altura del texto, aunque estamos todavía dentro del mismo cuadro o panel o ventana de escritura en multilínea. Es en ese sentido una ventaja que ofrece esto, porque podemos ir modificando las alturas. De hecho, esto sí se podría hacer sin problemas, sin que se generen subestilos nuevos. Eso en cuanto entonces a este panel de estilos. El que sigue es el de formateos, porque acá vamos a poder con este panel hacer ajustes en cuanto al formato que van a tener las letras. En primer lugar, aquí aparece bold e itálico, que están desactivados. Eso es así porque estamos usando en este momento un estilo de texto que emplea un tipo de letra propio o nativo de esta herramienta CAD. Solamente en el caso de que empleáramos los TrueType, ¿se acuerdan de que teníamos dos tipos de letras posibles para emplear? Entonces, en ese caso lo podemos reajustar desde ahí, es decir, haciendo modificaciones en el formato. Vamos a ver en este caso, puntualmente ahora, la posibilidad de modificar a este texto que tenemos acá, porque vamos a poder entonces, por ejemplo a esto, hacerle el subrayado o quitárselo, si es que lo tuviera, y el suprarrayado también. ¿Está? En ese caso, tenemos entonces la posibilidad de generar estas dos modificaciones directamente desde acá. Lo que vemos aquí es la posibilidad, estos botones que están aquí, este par, es de pasar todo a minúscula, haciendo un clic, perdón, a mayúsculas, o todo a minúsculas. Entonces, de ese modo, rápidamente, o un texto, un párrafo que, por ejemplo, se haya presentado todo en mayúsculas, se lo puede hacer en minúsculas para simplemente luego hacer el ajuste de modificar solamente aquellas letras que al inicio de un párrafo o de un punto aparte podríamos estar necesitando reajustar. Lo que sigue acá a la derecha es la posibilidad de cambiar el tipo de letra que se ha empleado o que se ha definido para el estilo que estamos usando. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros ahora, por ejemplo, retornáramos a la altura de 14 y además le pusiésemos un tipo de letra o un tipo como el Arial, hacemos un clic ahí y estaríamos, por ejemplo, obteniendo un texto de este modo. Esto significa que nosotros ya estamos ahora con un tipo TrueType, de letra TrueType, que no es nativo de AutoCAD. Por eso ahora se ha habilitado este par de botones, porque entonces a este tipo de letra Arial le podemos hacer todavía un resaltado, que es el bold, se lo quitamos, si en el caso estuviera ya habilitado,
y podemos hacerlo itálico, que le agrego, le adiciona inclinación, en este caso, a lo que tenemos. En ese sentido, vale mencionar de que hace un agregado respecto de lo que tenemos escrito. Como este tipo de texto es el que hemos creado con la modificación del tipo de letra, entonces aparece ya la inclinación. Pero esta inclinación la tiene del estilo, porque hemos creado el estilo adicionándole los 15 grados. ¿Está? Vamos a retornar, vamos a dar Enter y vamos a retomar el tipo de letra Roman S. En este caso entonces estaríamos con el estilo original sin modificaciones. Por ejemplo aquí estamos retomando el modo de escritura, digamos, natural o tal cual como lo hemos definido en el estilo. Si ahora necesitásemos hacer algún cambio, por ejemplo, de modo que el color no sea el del que tenemos en este momento, sino un color seleccionado por nosotros, podríamos, por ejemplo, asignarle el color desde acá. En este caso lo estamos independizando de la capa donde estamos escribiendo el texto. Normalmente esto es byline, es decir, tomamos el color de la capa donde se está escribiendo el texto. De lo contrario, tenemos entonces la posibilidad de modificarlo, aunque la capa sigue siendo una capa para color blanco, estamos todavía entonces con la posibilidad de escribir un texto que tiene un color distinto. Lo que sigue más abajo es la posibilidad de hacerle un relleno al fondo del texto. La parte que está detrás se puede colorear haciendo un clic acá en este casillero. De esa manera, entonces tenemos este color de fondo para este texto. ¿Sí? Es como para diferenciar, en este caso, el texto de lo que pudiera haber escrito detrás. En ese sentido, acá queda habilitado con este color rojo, pero que no necesariamente puede ser eso, es decir, lo podemos modificar desde acá. Hay un valor que diferencia los bordes, que se puede modificar acá, y que podemos tener en cuenta o no este color respecto de la transparencia o no en cuanto a los dibujos que pueden estar detrás. De esa manera, entonces, si nosotros necesitamos que esto quede sin mostrar detrás los dibujos para que el texto quede más claro, lo podemos presentar de esta manera. Entonces, respeta el color que hay en el fondo del dibujo. Podemos volver atrás. Fíjense que en este caso se había deshabilitado, cuando hacemos un clic acá, se deshabilita la posibilidad de seleccionar el color. Y en esto, entonces, bueno, nosotros lo vamos a desactivar. Normalmente no lo activamos, pero cuando hace falta distinguir el texto claramente respecto de lo que hay detrás, podemos hacer uso de este botón. Algo que tenemos todavía en este lugar es la posibilidad, en cuanto a formateos, hacer un cambio en la inclinación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el estilo para una letra que no tiene inclinación se lo teníamos que agregar? Ese valor se puede reajustar desde acá. ¿Bien? Esto tiene que ver, lo vamos a ver rápidamente. Yo voy a confirmar ahora esto que tenemos escrito acá para mostrarles en este cuadro de diálogo. Aquí está el estilo apellido y aquí está la inclinación que les estaba mostrando recién. Entonces,
nosotros podemos, aunque esté ya definido el estilo, nosotros podemos desde acá hacer modificaciones. Vamos a hacer un doble clic sobre este texto para habilitar la edición y con eso otra vez retomamos esta cinta de opciones. Acá entonces estos 15 grados son los que corresponden a la inclinación que le hemos asignado en el estilo y que obviamente podría ser modificada por otro valor. Entonces, en ese caso, al confirmar nos estaría dando el cambio en nuestro texto. En este caso, vamos a dejarlo fijado acá, como no tenía ningún texto asignado o presentado con inclinación, como para cambiar la inclinación, no se notó. Pero supongamos esto, damos Enter y entonces se puede apreciar ese cambio. No lo vamos a mantener, no le vamos a retocar esto porque también está creándose un subestilo interno que es preferible no generarlo porque esto va incrementando el tamaño de nuestro archivo de dibujo. Y tal vez esto es innecesario. Se puede hacer como una eventualidad. Lo recomendable es que un plano tenga un solo tipo o un solo estilo de texto en todo el trabajo. Bien, esto que tenemos acá tiene que ver ya no con el estilo creado, sino con el espaciado que hay entre letra y letra. Normalmente, el fabricante que diseña el tipo de letra le asigna un espaciado entre letras. Pero desde esta opción nosotros podemos hacer de que este espaciado se incremente, por ejemplo, a 1.50. Y en ese caso entonces lo que vemos acá es justamente un aumento en el espaciado. No se incrementa el ancho de la letra, pero sí se incrementa el espacio entre caracteres. Esto normalmente no lo vamos a modificar tampoco, lo que en general el fabricante ha establecido como espaciado, el fabricante del tipo de letra lo ha establecido al espaciado ese, en función de que la lectura sea lo más agradable posible. Así que eso normalmente no se modifica. Lo que sí tenemos acá, y esto sí está en el estilo de texto creado, es la relación alto-ancho, es lo que llamamos factor de ancho, porque acá nosotros podíamos ajustar a un valor mayor que 1 o menor que 1. Si era menor que 1, hacíamos que la letra, el tipo de letra elegido, sea más angosto que el que está creado por el fabricante, y si poníamos un valor mayor que 1, hacíamos que esa letra sea más ancha que la definida por el fabricante del tipo de letra. Bien, quedaría, esto sí dijimos, esto sí lo encontramos en el estilo de texto, al igual que este ángulo de inclinación para las letras. Algo que aparece acá se refiere al apilado y está en relación al apilado que se puede lograr en los textos. Si nosotros estamos, por ejemplo, vamos a retomar acá Bylive. Si nosotros empleamos, por ejemplo, la letra A barra de fracción B, vamos a poder lograr que nuestro texto quede apilado, es decir, este par de letras con la barra de fracción, de la siguiente manera. Fíjense que ahora apareció ya activado este botón y podemos entonces hacer esto para lograr este cambio. El A sobre B, de manera que están apilados con la barra de fracción que ahora se muestra como una línea horizontal. Si nosotros quisiésemos que en lugar de una línea horizontal sea
una línea oblicua, entonces podríamos indicar, por ejemplo, C, la tecla almohadilla, D, lo resaltamos, presionamos sobre este botón y nos queda ahora con la barra de fracción de esta manera. Y eventualmente, si fuese necesario tener simplemente las letras, por ejemplo, X e Y, superpuestas entre ellas, simplemente hacemos X, el acento circunflejo, que es el que vamos a indicar a continuación, de esta manera. Ese es el acento circunflejo, la letra I, y si ahora a este conjunto, digamos, que hemos tipeado, le aplicamos el botón, nos queda X sobre Y. En este caso es equivalente al que tenemos en A sobre B, con la diferencia de que no hay línea de fracción, sino simplemente las letras están quedando superpuestas. Eso es lo que nos permite entonces, variante que nos permite este botón de apilado. En algunos casos puede ser muy útil, sobre todo cuando hay algún tipo de relación que expresarla de manera textual. Bien, eso entonces en cuanto a este panel que tenemos acá para formateo de textos. Lo dejamos hasta aquí y vamos con el video siguiente para ver los otros paneles.